Ok, vamos a empezar entonces con esta plegaria, que es la de Rabí Nathan de Breslov. Dice así: Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, ayúdame a estudiar, a enseñar y a practicar tu santa Torah por sí misma y en todo momento, y a guardar la Torah en mi mente día y noche, con el mérito del estudio de la Torah. Dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado debido al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente por tus santos nombres. El poder de la Torá superará y eliminará el poder que la locura pueda tener sobre mí. Ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem, tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son producto del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente es un torbellino y mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre en el cielo, tú eres bueno para todo y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción. Elohim de bondad, dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsarla de mí estudiando y practicando tu santa Torah. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de mi mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como mis votos, como si tratara de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. La verdad es que esas misbot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mi pobre alma y sálvame de las instigaciones de la mala inclinación, que no tengan poder algunos para engañarme con esas distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem, mi Elohim y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y correcto en todo momento y en todas las cosas que haga. Que todos mis movimientos estén en completo acuerdo con tu voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sabes que somos carne y sangre. Es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder algunos para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Pueda apoyarme solo en ti. Muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamientos y los de mis hijos, mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal. Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. Otórgame la sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender los constantes mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Elohim, tú estás pleno de favor, de misericordia, de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brillen sobre mí la gracia y la bondad. Otórgame favor a tus ojos y a los ojos de todos los que me vean. Envíame palabras de gracia y de afecto que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedidos en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David
y de aquellos que viven en Jerusalén un espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto. Otórgales lugar para que entren en tu corazón y que nuestras palabras despierten el favor y el placer delante del trono de tu gloria. Señor del mundo, mira nuestra pobreza, bajeza y vergüenza. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio. El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta, eleva y magnifica la gracia y el prestigio de Israel. Material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados, y que no tengan gracia ni importancia, ni arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestra dificultad y cumple con lo que está escrito. Pues no ha despreciado ni rechazado al pobre y no ha ocultado su rostro de él. Cuando él le clama, él oye. Muéstranos favor y respóndenos y oye nuestra plegaria, pues tú oyes las plegarias de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú que oyes la plegaria. Amén. Muy bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a ver si el ISO funciona aquí. Creo que sí. Vamos a poner el ISO. Ok, bueno, aquí estamos con el texto de la parashá del día de hoy. Estudiamos la parashá 40. Esta parashá se llama Balak. Antes de comenzar, quisiéramos hacer una consulta, si es que alguien tiene algún tema preparado o algún comentario que quisiera compartir con nosotros, tal vez en este momento lo pueda hacer, y si no, como siempre, vamos a ir desarrollando la lectura y vamos a ir realizando algunos comentarios. Quisiéramos saber si alguien tiene algo preparado, tal vez, que quisiera compartir el día de hoy. Creo que ahora sí, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar lectura al texto de la Torá. Dice así, Bamidbar, capítulo 22, verso 2, dice, Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho al amorreo. Moab se asustó mucho del pueblo, porque era numeroso, y Moab sintió aversión por él. Moab les dijo a los ancianos de Midian, ahora la congregación lamerá todo lo que nos rodea, al igual que el buey lame la vegetación del campo. Balak, hijo de Zippor, era el rey de Moab en aquellos días.
Él envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río de la tierra de los miembros de su pueblo, para convocarlos diciendo: He aquí que un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que ha cubierto la faz de la tierra y se sienta frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldice a este pueblo por mí, pues es demasiado poderoso para mí. Tal vez pueda atacarlo y expulsarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendices es bendito, y al que tú maldices es maldito. Los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con encantamientos en las manos. Vinieron con Bilam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: pasad la noche aquí y os daré una respuesta, según el Eterno me hable. Así fue como los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Elohim vino a Bilam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bilam le dijo a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió a mí. He aquí que el pueblo que sale de Egipto ha cubierto la faz de la tierra. Ahora ve y maldícelo por mí. Tal vez pueda hacer guerra contra él y expulsarlo. Elohim le dijo a Bilam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, pues es bendito. Bilam se levantó a la mañana y les dijo a los emisarios de Balac: id a vuestra tierra, pues el Eterno se niega a que yo vaya con vosotros. Los emisarios de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Bilam se negó a venir con nosotros. Balac continuó enviando emisarios cada vez de rango más y más alto. Vinieron a Bilam y le dijeron: así dijo Balac, hijo de Zippor, no te abstengas de venir a mí, pues te honraré grandemente y todo lo que me digas haré. Y ahora ve y maldice a este pueblo por mí. Bilam respondió y les dijo a los servidores de Balac: aun si Balac me diere todo su palacio de plata y de oro, no podré transgredir la palabra del Eterno, mi Elohim, para hacer nada grande ni pequeño. Y ahora quedaros vosotros también aquí toda la noche, y sabré qué más me dirá el Eterno. Elohim vino a Bilam de noche y le dijo: si los hombres vinieron a convocarte, levántate y ve con ellos, pero harás únicamente lo que te diré. Bilam se levantó a la mañana y ensilló su asna y fue con los emisarios de Moab. La ira de Elohim se encendió porque iba un ángel del Eterno, porque se iba, y un ángel del Eterno se paró en el camino para impedirle el paso. Él cabalgaba en su asna y sus dos mozos iban con él. La asna vio al ángel y el Eterno parado en el camino con la espada empuñada en la mano, y se alejó del camino y fue al campo. Entonces Bilam le dio un golpe a la asna para que volviera al camino. El ángel del Eterno se paró en el sendero de los viñedos, una valla de este lado y una valla del otro lado. La asna vio al ángel del Eterno y se apoyó sobre el muro, y presionó la pierna de Bilam contra el muro, y él continuó golpeándola. El ángel del Eterno fue más allá y se paró en un sitio angosto, donde no había lugar para girar ni a la derecha ni a la izquierda. La asna vio al ángel del Eterno y se agazapó bajo Bilam. La ira de Bilam se encendió y golpeó a la asna con la vara. El Eterno abrió la boca de la asna y éste le dijo a Bilam:
¿qué fue lo que te hice para que me golpearas estas 3 veces? Bilam le dijo a la asna, pues te burlaste de mí. Si tan solo tuviera ahora una espada en la mano, te hubiese matado. La asna le dijo a Bilam, ¿acaso no soy tu asna sobre la que cabalgaste toda tu vida hasta este día? ¿Acostumbro a hacerte tal cosa? Y él dijo, no. Entonces el Eterno descubrió los ojos de Bilam, y éste vio al ángel del Eterno parado en el camino con la espada empuñada en la mano. Él inclinó la cabeza y se postró rostro a tierra. El ángel del Eterno le dijo, ¿por qué motivo golpeaste a tu asna esas 3 veces? He aquí que salí para impedirte el paso, pues venías deprisa por el camino para oponerte a mí. La asna me vio y se alejó de mí esas 3 veces. Si no se hubiera alejado de mí, hasta te habría matado a ti y habría dejado que ella viviera. Bilam le dijo al ángel del Eterno, he pecado, pues no sabía que estabas parado frente a mí en el camino, y ahora, si eso es malo a tus ojos, regresaré. Y el ángel del Eterno dijo a Bilam, ve con los hombres, pero dirás solamente las palabras que te diré. Entonces Bilam fue con los emisarios de Balac, y Balac oyó que había venido Bilam y fue hacia él a la ciudad de Moab, que está en la frontera de Arnón, que está al borde de la frontera. Balac le dijo a Bilam, ¿acaso no te convoqué con urgencia? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Bilam le dijo a Balac, he aquí que ahora he venido a ti. ¿No tengo yo poder de decir algo? Lo que el Eterno me ponga en la boca, eso diré. Bilam fue con Balac y vinieron a Kiriat Hutzot. Balac sacrificó vacunos y ovejas y los envió a Bilam y a los emisarios que se hallaban con él. Y ocurrió a la mañana que Balac tomó a Bilam y lo llevó a las alturas de Baal, y de allí vio el borde del pueblo, pues de Bari Hashem. Bien, esta es la lectura del texto de la Torá. Vamos a ver, estoy viendo aquí algunas notas. Voy a ver. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vuelvo a reiterar, si alguien tiene algún comentario, alguna idea, adelante. De todas maneras, podemos ir poniendo en contexto esta situación. Para entender lo que está sucediendo, bueno, tenemos que apoyarnos un poco en el anterior capítulo de la Parashá. Vamos a irnos a la Parashá Jucat. En la Parashá Jucat, vamos a irnos al capítulo 21. Perdón. Adelante, hermana Baruch Hashem. Baruch Hashem. Buenas noches a todos. Yo tenía un comentario sobre eso del asna. Dice el rabino Yohanan, que estaba escuchando el otro día, precisamente esta para allá, que el Balak, ¿verdad? Que es el malo, ¿no es? Que no le entendía la burra, perdón, que supuestamente estaba casado con una burra, dice. Él comenta eso de que él no podía distinguir entre lo bueno y lo malo, y que él estaba como su concubina, ¿cómo se puede decir? Era la burra, comenta él en el video que yo vi. ¿Eso me aclara? Ok, sí, es una postura interesante, lo dicen varios comentaristas. Vamos a desarrollar esa idea, lo vamos a hacer un poquito más adelante.
está en el contexto, pero sí, bueno, vamos a hablar un poquito. Todos los años siempre hablamos un poco de los antecedentes, ¿no? Exacto, Sofili. Eh, todos los años hablamos de los antecedentes porque tenemos que conocer cuál es el odio de Bilam. Antes de abordar aquellos aspectos, quisiera poner en contexto lo que estábamos leyendo. Eh, en Balak, en la parashá Balak, hay que poner, bueno, no hay que poner, ¿no? Sino que lo hacemos. Bueno, el comentario que dijo el rabino seguramente es muy acertado, esa es la opinión generalizada de los comentaristas, pero vamos a llegar a ese punto. Primero vamos a poner en contexto, porque no hay mucha información de Balak, no sabemos quién es Balak, no sabemos quién es Bilam, por qué odia Balak al pueblo de Israel, no lo sabemos, y por qué odia Bilam al pueblo de Israel, tampoco lo sabemos. Entonces aquí se están poniendo de acuerdo dos enemigos del pueblo de Israel. Estos dos enemigos buscan su maldición y buscan destruirlo. Pero la Torá no nos explica el motivo, aparentemente no nos lo explica. Y nosotros, para poder llegar a desarrollar las ideas de la parashá, vamos a tratar de apoyarnos en algunos comentarios de los sabios del pueblo de Israel para llegar a entender cuál es el contexto. Y bueno, decía que, o sea, una manera como yo lo puedo enfocar, tal vez hay otras maneras, pero es primeramente viendo lo que pasa en Jucat. ¿Por qué Balak, que es rey de Moab, quiere que Moab destruya a Israel? ¿Por qué? Y nosotros vamos a ver un poco los antecedentes a ese encuentro con Balak, de lo que hizo el pueblo de Israel. Y estamos volviendo un poco a la parashá de la semana pasada, Jucat. En la parashá Jucat hay un evento muy interesante. Acuérdense ustedes que en la parashá Jucat murieron dos sadikim. Se habló de la muerte de dos sadikim. ¿Quiénes eran esos sadikim? ¿Quiénes eran esos justos? Estudiamos la anterior porción de la Torá. ¿Cómo se llamaban las personas que murieron? Personas importantes de la comunidad de Israel. Miriam Miriam y Aarón. Miriam y Aarón, exactamente. ¿Y cuál era cuando Miriam murió, se produjo la sed, ¿no? Hubo sed dentro del pueblo. Y decíamos que el mérito de Miriam, a veces que por el mérito de Miriam, el pueblo de Israel bebía agua en el desierto. Luego hablamos de la muerte de Aarón, el Cohen, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Pero la muerte de Aarón, algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió en el campamento de Israel? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha estudiado? Tal vez alguien se acuerda. ¿Qué pasó cuando muere Aarón? Bueno, por los méritos de Aarón era que había ese tema de la provisión de paz dentro del pueblo. A medida que iban avanzando, no, los enemigos no los atacaban y tenían pues esa cobertura. Muy bien, excelente. Cuando muere Aarón el Cohen, las columnas de nube y la columna de fuego se retiran. Y eso quiere decir que Israel va a quedar ahora sin esa protección. Como no tenemos, en este caso no tenemos méritos, o sea, el pueblo de Israel, como ya lo explicó el hermano Eduardo, no va a tener paz, va a quedarse sin paz y va a empezar a confrontarse con las naciones. Entonces, por el mérito de Aarón, la paz se mantuvo dentro del pueblo de Israel. Algo que también tenemos que saber, que ya estamos llegando a los últimos años de la convivencia del pueblo de Israel en el desierto, es decir, que han transcurrido en el desierto 40 años, poco menos, un poco más, perdón, un poco menos,
Y en esa etapa, el pueblo de Israel, a la muerte de Miriam y a la muerte de Aarón, va a tener que lidiar ahora o sortear situaciones de guerra, de confrontación. En su momento va a pasar por Edom, y Edom no va a querer darle ni agua ni pan, así que va a tener que rodear la ciudad. Y luego va a tener confrontaciones, porque Israel tiene que ir rumbo a la tierra prometida. Algo que ha estado aconteciendo a lo largo de los 40 años en el desierto, que la generación incrédula, la generación que tentó al Eterno en el desierto 10 veces, ha estado muriendo y siendo enterrada en el transcurso de esos 40 años. Por lo cual, ahora se está manifestando en el pueblo de Israel una nueva generación a la cabeza de Moshe y a la cabeza de Yehoshua bin Nun, a la cabeza de Eleazar, el Cohen Gadol, y de los otros Kohanim. Esta nueva generación es una nueva generación que no tuvo, que ha ido, vamos a decir así, ha ido elevándose año tras año, porque bueno, tienen a Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu en una parte está manifestando a un pueblo que se ha ido preparando para conquistar la tierra prometida. Y nosotros sabemos que los incrédulos no van a heredar la tierra prometida, por lo cual esta nueva generación es una nueva generación que ha estado viviendo, estudiando en el desierto las mitzvot y aplicándola, por lo cual es una generación que se ha ido elevando. Los padres han ido cayendo, siendo enterrados, y ahora esta generación está asumiendo su responsabilidad, está preparándose para el momento de ingresar a la tierra de Eretz Israel, a la tierra de Israel, y tomar posesión de ella. Y recordemos que para tomar posesión de la tierra de Israel hay que tener emuná, hay que tener firmeza, hay que tener kedushá. Este pueblo ha estado preparándose a la cabeza de Moshe Rabenu, y por lo cual es un pueblo que se ha estado elevando. Pero ahora llega el momento de confrontar estas situaciones con las demás naciones paganas que se cruzan en el camino. Todavía no han llegado a la tierra de Eretz Israel, pero ahora van a confrontarse con naciones hostiles que de una u otra manera, por el ego por el orgullo de sus gobernantes y de su cultura, van a quererle hacer frente a fin de que no puedan pasar por su territorio, porque ellos lo consideran una gran ofensa cuando un pueblo extranjero pasa por el territorio de alguno de estos pueblos ya establecidos. Bueno, en este capítulo 21 se hablan de estas situaciones, estamos en Parashá Jucat todavía, pero ahora, por ejemplo, terminando de la Parashá Jucat, se habla de este evento. Bamidbar, número 21-21, dice: Israel envió emisarios a Sihón, rey de los amorreos, diciendo: déjame pasar por tu tierra, no pasaremos por los campos ni por los viñedos, no beberemos agua de la fuente, por el camino del rey iremos, hasta que atravesemos tu frontera. Mas Sihón no quiso que Israel pasara por su frontera, y Sihón reunió a todo su pueblo y salió a enfrentarse a Israel en el desierto. Llegó a Yahaz y libró batalla contra Israel. Israel hirió con el filo de espada y tomó posesión de su tierra, desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, pues la frontera de los hijos de Amón era poderosa. Israel tomó todas estas ciudades, e Israel se estableció en todas las ciudades amorreas, en Heshbón y en todos sus suburbios, pues Heshbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, y había librado guerra contra el primer rey de Moab, y había tomado toda la tierra que estaba en su poder hasta Arnón. Con referencia a esto, los poetas solían decir: venid a Heshbón y
ciudad de Sihón. Pues un fuego ha surgido de Heshbón, una llamarada de la ciudad de Sihón, y consumió el monte de Moab, los amos de las alturas de Arnón. Ay de ti, oh Moab, estás perdido, oh pueblo de Chemosh. Él hizo que a tus hijos fugitivos y a tus hijas cautivas del rey de los amorreos Sihón. Su soberanía sobre Heshbón se perdió y quitó a Dibón, y hemos devastado a Nofaj, que llega hasta Medeba. Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moshe envió a espiar a Yasher, y ellos conquistaron sus suburbios, y expulsó a los amorreos que allí había. Giraron y subieron por el camino de Basham, y Og, rey de Basham, salió a enfrentarlos, él y todo su pueblo, a librar batalla en Edrei. El Eterno dijo a Moshe: no le temas, pues en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Harás con él como hiciste con Sihón, rey de los amorreos, quien habita en Heshbón. Ellos lo atacaron a él y a sus hijos y a todo su pueblo hasta que no quedó ningún sobreviviente, y ellos tomaron posesión de su tierra. Muy bien, entonces esto es interesante porque Israel está tratando de pasar por la tierra de los amorreos para llegar a dirigirse rumbo a Eretz Israel. Sin embargo, ha estado lidiando confrontaciones. Y entre una de las confrontaciones más interesantes, más importantes, es decir, una confrontación muy, muy fuerte para el pueblo de Israel, fue confrontar tanto al rey de Sihón y al rey de Basham. El reino de Heshbón, el reino de Heshbón, que está aquí, Heshbón era gobernado por Sihón, y el reino de Basham era otro reino, vamos a decir, otro pueblo, era gobernado por Og. Bueno, el Midrash va a darnos referencia primeramente de quiénes son Sihón y Og, el rey de Basham. Y aquí surge una pregunta en el verso 34, todavía estamos en Parashá Jucat, el verso 34, capítulo 21, el Eterno le dice a Moshe: no le temas. ¿A quién no le tiene que temer? A Og. No le temas, pues en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Harás con él como hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, quien habita en Heshbón. Muy bien, entonces aquí vemos nosotros algo interesante. Lo interesante es lo siguiente, que el pueblo de Israel venció a Sihón. ¿Quién era Sihón? Sihón era un pueblo que tenía, Heshbón era un pueblo que tenía a Sihón como rey. Cuando Sihón fue rey, ellos lucharon contra Moab y conquistaron los montes de Moab. Sihón conquistó los montes de Moab e hizo huir a todos los moabitas, huyeron de su tierra, y se estableció Sihón y ensanchó el imperio de Sihón, el Heshbón, por lo cual el pueblo de Moab había hecho guerra con el pueblo de Heshbón, pero perdieron. ¿Por qué? Porque había un rey, un guerrero, que se llamaba Sihón, que pudo vencer con su ejército a todos los moabitas. Sin embargo, cuando tocó Israel pasar en el transcurso del camino, por la ruta donde se encontraba Heshbón, también contendió contra Heshbón. Este rey Sihón va a sucumbir ante el pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo va a destruir, el pueblo de Israel va a matar a Sihón, lo va a matar. Sihón luego lucha contra Basham. En Basham hay otro rey interesante, otro guerrero, y que es nombrado como Og. Sin embargo, cuando aparentemente Moshe lo tiene que confrontar, el Eterno lo tiene que animar y le dice: no temas, pues en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sihón, rey de los amorreos, a quien
quien habita en Hezbón. Entonces, ahora Israel tiene que pasar por Basham. Basham sale al encuentro de Israel y Moisés es el que lidera al pueblo de Israel y Og es el que lidera al pueblo de Basham. Sin embargo, ambos pueblos ambos pueblos son destruidos por Israel y la fama de Israel empieza a difundirse sobre todas las naciones vecinas. La pregunta es, ¿quiénes era Sihón y quiénes era Og para que de esta manera causara un gran impacto entre las otras naciones y empiecen a escuchar de Israel como pueblo? No hay información previa de quién es Og y de quién es Sihón. Tenemos que ir a la Torá oral, tenemos que ir a la tradición del pueblo de Israel. Hay muchas opiniones sobre Sihón y Og, pero vamos a hablar de una que es muy conocida. Sihón y Og no eran ciudadanos. Primero, Sihón no nació en Hezbón, sino que Hezbón lo va a nombrar rey. Lo mismo va a suceder con Basham. Og, el rey de Basham, no nació en Basham, sino que Basham lo va a nombrar su rey porque también es un guerrero. Según los sabios, nos dicen que tanto Sihón como Og eran personas guerreras anormales. ¿En qué sentido anormales? En el sentido en que eran personas eran gigantes y además fuertes y guerreros. Y aún el Midrash va un poco más allá y dice que Og, el rey de Basham, aunque se debe entender que Sihón también, es más, los consideran hermanos, tanto a Og como a Sihón se consideran hermanos. Sihón va a ser un guerrero gigante que va a reinar sobre Heshbón y Og un guerrero gigante que va a reinar sobre Basham. Pero cuando vamos más atrás no hay referencias de Sihón, solamente que dicen que es hermano de Og. Pero sí hay referencias de Og, el rey de Basham. En hebreo, Og Melech HaBasham. ¿Quién es este Og? Dijimos que es un guerrero y es un gigante. Y los sabios lo van a ubicar a Og como un gigante que vivió en los días de Abraham. Y mucho más hacia atrás, e inclusive Og vivió en los días de Noah. Quiere decir que Og es un hombre longevo, es un ser longevo, es un gigante y es un guerrero. Pero nosotros tenemos el texto de la Torá que dice que cuando vino el Mabul, el diluvio, solamente 8 personas se salvaron. En la mística judía, o en los escritos paralelos a la Torá, hay escritos que relatan también eventos de la Torá, como el libro de Yazar, como el libro Enoch. Estos libros cuentan otros relatos de eventos que surgieron tal como lo relata la Torá, pero adicionalmente algunos datos agregan a al escrito de la Torá y que nos dan algunas referencias. Se dice, y entre esas referencias nos dice que en los días de Noah habían gigantes. Y estos gigantes, cuando vino el Mabul y se cerró la puerta, la gente que no entró en el arca, que no va a entrar en la Tebá, no va a entrar en la Tebá, no entra en el arca, va a morir. Pero en estos otros documentos se nos dice que los gigantes y contemporáneos de Noah en realidad se colgaron del arca. Y uno de los que se colgó en el arca fue Og. Y Sihón, de Sihón no se relata de Sihón, no se habla de Sihón en la mística judía, sino que después, justamente cuando se estudia esta parashá, los sabios dicen que Sihón era hermano de Og y era de la misma contextura de Og, por lo cual se puede tratar de inferir en la mística que tanto Og como Sihón se salvaron del Mabul porque estos gigantes se agarraron del arca y pudieron sobrevivir. Eso es lo que dicen los sabios. Eso es lo que dice la tradición oral. Og
es un sobreviviente del Mabul, aunque la Torá no lo reconoce así, porque la Torá dice que solamente 8 fueron salvos. En este punto nosotros no queremos violentar el texto de la Torá, simplemente estamos presentando esta información que está dentro de los círculos místicos del pueblo judío. Este Og, entonces, es un hombre que sobrevivió al diluvio. La pregunta es, ¿por qué vivió tantos años? Sucede que cuando salió del diluvio, Noah y su familia se establecieron, empezaron a crecer. Nosotros escuchamos el relato de la Torre de Babel, luego vemos cómo Abraham descubre que todo lo que practicaba el mundo era idolatría y él empieza a buscar el conocimiento del que es uno y único y el verdadero Elohim. Y sucede que encuentra una respuesta muy interesante a Abraham. Abraham da a entender de que tiene que servir al verdadero, y el verdadero es el que controla toda su creación. Evidentemente, esto hace que Abraham tenga que dejar su parentela y su familia, su tierra, su nación, y se va rumbo a una tierra que no conoce, pero obedeciendo al Eterno. En el proceso sale también Lot, su sobrino, y su familia salen con él y dejan Ur de los Caldeos. Luego, más adelante, ustedes saben lo que pasa con los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Hubo contiendas, disputas entre ellos. Así que Abraham, buscando la paz, dice, mira, nosotros somos parientes, no debemos pelear entre nosotros. Te propongo una situación, mira todo a tu alrededor y escoge un lugar. Si tú dices que vas al norte, yo iré al sur. Si tú vas al este, yo iré al oeste. Pero escoge dónde quieres ir. Dice que Lot vio las llanuras de Sedom y Amorá, Adma y Seboim, y se fue a esas llanuras que eran llanuras fértiles, donde seguramente el sustento se podría conseguir con facilidad. Va hacia esos lugares. Y en el proceso, en esos lugares, en un momento hay una guerra mundial ahí, ¿no? Hay 5 reinos contra 4 reinos, pelean, luchan, los 4 vencen a los que son 5, a los de Sodoma y Gomorra, y se llevan cautivo a Lot. Luego, la Torá nos relata, desde ese momento en que se llevan cautivo a Lot, la Torá nos relata un evento de un personaje misterioso, un personaje que no se identifica de dónde aparece ni quién es. Y este personaje viene y avisa a Abraham y le dice lo que le sucedió a su sobrino Lot. Entonces Abraham organiza a sus estudiantes, organiza a todos sus siervos y los arma y se va a la guerra y lucha contra los 4 reinos, los destruye y rescata de esa manera a Lot. Bueno, los sabios dicen en la tradición oral que aquel que va y le avisa a Abraham, le va a decir a Abraham, nuestro padre, que Lot estaba cautivo y a punto de morir, no era más ni nada menos que este gigante, Og, el que sobrevivió al diluvio, el que se estableció fuera, vamos a decir así, de los radares de Noah. Él se establece por otro lugar hasta que las civilizaciones crecen, lo que sucede con la Torre de Babel, las naciones se dispersan, él aparentemente viene a ser residente de Sodoma, de Gomorra, de Adma, Seboim, de otra nacionalidad, pero participó de esa guerra, y en esa guerra, cuando se llevan cautivo a Lot, él logra escapar y acude a Abraham para darle el aviso. Entonces, ¿por qué contamos esto? ¿Por qué hablamos de esta situación? Porque aquí en Bamidbar 21:34, el Eterno como que le está diciendo a Moshe, no le temas. Y la pregunta es, ¿por qué Moshe le tiene que tener temor a Og si está el Eterno con Moshe? Y no solamente que está el Eterno con Moshe, sino que el Eterno mismo los liberó de Egipto de una manera sobrenatural. Nadie pensaría que alguien podría salir del imperio egipcio hace casi 40 años, pero el Eterno los sacó, el Eterno hizo milagros, el Eterno hizo muchas cosas, muchas maravillas delante de Israel y delante de Moshe Rabenu, por supuesto. Y la pregunta es, ¿por qué aquí el Eterno como que viene a reconfortarlo a Moshe y le dice, no le temas?
porque lo he entregado en tu mano y le vas a hacer lo mismo que hiciste a Sihón. Lo vas a vencer, lo vas a matar. Y luego dice que así suceden las cosas. Ahora la pregunta es, ¿por qué Moshe tenía temor de Og? ¿Porque era gigante? ¿Porque era guerrero? No. Los sabios nos cuentan toda la historia de Og por una razón. Dicen los Jajamim en los escritos, dicen, el Eterno, por el camino que uno quiere ir, bueno, el Eterno lo apoya, el Eterno lo empuja. Si una persona se esfuerza por tratar de ir en el camino de la espiritualidad, desde el cielo lo ayuda, el Eterno le ayuda a que alcance sus metas espirituales. Pero si una persona se quiere ir solamente por el camino de la materialidad, desde el cielo también le ayuda. A los que no le interesa la espiritualidad, entonces desde el cielo le ayuda. Y es por eso que muchas personas justas, muchas personas que estudian la Torá, se esfuerzan, dan su vida por el estudio de la Torá, estas personas, cuando dedicaron su tiempo y su esfuerzo al estudio de la Torá, y a veces no consiguen bienes materiales, nosotros sabemos de historias de muchos tzadikim que eran muy justos, eran personas de un elevado conocimiento espiritual, una conexión con el Eterno muy fuerte, pero sin embargo vivieron situaciones de mucha necesidad material. Hillel, uno de los grandes maestros de la Torá, era carpintero y él tenía que trabajar mucho para conseguir su sustento. Es más, él nos cuenta la historia judía que él no tenía recursos para ir a estudiar a la yeshiva y un día él hacía frío, o sea, él quería estudiar la Torá, pero no tenía recursos para pagar los estudios de la Torá, porque en el judaísmo nada es gratis, a veces usted tiene que pagar para recibir instrucción. Y Hillel dice que en un momento estaban en una yeshiva, él lo que hacía era ponerse en las paredes, de afuera escuchaba las enseñanzas de los maestros que tenían con sus talmidim. Un día Hillel no escuchaba bien en las paredes, se sube al techo para tratar de escuchar, hacía un invierno muy fuerte, y él no quería perderse el shiur de uno de los grandes de su generación. Y estaba en el techo y en un momento, cuando se estaban dando las clases, alguien se da cuenta de que hay una sombra arriba en el techo, entonces van y ven qué está pasando, y cuando se acercan ven a Hillel todo desmayado por el frío, y lo bajan y luego se dan cuenta que él hacía eso para aprender la Torá. Por eso él es instruido en la Torá. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque una persona que se esfuerza por lo espiritual, desde el cielo lo ayudan a encaminarse en ese camino, en lo espiritual. Y por otro lado, una persona que se dedica a lo material, evidentemente desde el cielo lo ayudan también para que pueda prosperar en lo material. Por eso en nuestra realidad nosotros encontramos a muchas personas que son temerosas del Eterno, pero a veces pasan carencias, pasan necesidades, porque su enfoque es en lo espiritual, se esfuerzan en lo espiritual. Y en otros momentos encontramos a personas perversas, malvadas, que vemos que no tienen espiritualidad, pero prosperan, tienen bienes, tienen los mejores autos, terrenos por aquí, terrenos por allá, viajes por aquí, viajes por allá, pero no son personas que buscan la espiritualidad. Entonces, como el Eterno es justo, entonces al que se esfuerza espiritualmente, evidentemente le va a dar su recompensa, su pago en el aspecto espiritual. Y al que se esfuerza en el aspecto material, porque se esforzó en el aspecto material, es correcto que también él pueda recibir recompensa material, porque se decidió buscar lo material. Entonces, Og, el rey de Bashan, que según los sabios es el que fue y llevó el aviso a Abraham de lo que estaba aconteciendo con Lot,
nos dicen los sabios que Og aprovecha esa situación porque él sabe que Abraham ama tanto a su sobrino, lo consideraba su hijo. Es más, Abraham, antes de tener a Ismael o a Isaac, pensaba que el heredero, que parte de su descendencia, iba a venir de Lot, de tal manera que el amor por Lot era muy grande. Eso lo sabía Og. Según los sabios, Og quiere avisarle a Abraham para que éste abandone el lugar de residencia y se vaya a hacer guerra con los 4 reyes, donde está Amrafel, el cual reconocemos que es Nimrod, y él pensaba que Amrafel iba a matar a Abraham, o pensaba que si Abraham iba a rescatar a su sobrino, Amrafel y los otros reinos iban a matar a Abraham. De tal manera que Sara, la mujer más hermosa que se conocía, iba a quedar viuda y el deseo de Og era poseerla, tomarla por esposa. Eso es lo que nos dicen también los sabios. Entonces, la intención de Og no era buena, pero dentro de lo malo hizo algo bueno. A pesar de que su propósito de él no era bueno, él hizo algo bueno. ¿Qué fue lo bueno que hizo? Intercedió por un sadik, que era Lot, para que lo salve. ¿Y quién lo iba a salvar? En este caso, Abraham. Abraham, un sadik. De tal manera que Og quedó bien con Lot y Og quedó bien con Abraham. Entonces, como él no busca la espiritualidad, Og tuvo la posibilidad de quedarse a estudiar con Abraham. No lo hizo. Él se va. Y como él se va, entonces, habiendo hecho habiendo hecho una buena obra, él va a ser recompensado. Según los sabios, la recompensa que hizo Og por advertir a Abraham de lo que le estaba pasando a Lot fue que viva muchos años. Iba a ser un hombre longevo. Entonces, Og, rey de Basán, era un gigante. Según la mística judía, sobrevivió al Mabul agarrándose del arca, no se ahogó, tomándolo como un salvavidas, no se ahogó. Y luego, siendo que es una persona que va impulsado por los deseos materiales, sin embargo hizo una obra buena, y como el Eterno en este mundo les paga a las personas materialistas, para que no digan que el Eterno es injusto, le da su recompensa, y su recompensa es tener un largo año. Bueno, aprovecho para decir que esa parece ser una realidad. Las personas que tienen muchas cosas materiales, pero no son espirituales, ya recibieron su paga en este mundo. En el mundo por venir no tienen parte. Sin embargo, los justos que buscan la espiritualidad en este mundo, y a pesar de que están en este mundo haciendo lo correcto, no reciben su paga en este mundo en el aspecto material, en el mundo por venir van a ser personas que van a recibir su recompensa. Entonces, a las personas materialistas el Eterno le paga en la edad presente, y a las personas espirituales su reino, su tesoro va a estar asegurado en el mundo por venir. Og tuvo su recompensa, a pesar de que no busca la espiritualidad, entonces le pagan en este mundo. ¿Cuál es la paga en este mundo para Og? Es que tenga muchos años de vida. Bueno, pero ahora, con todo lo que hemos dicho, vamos a responder a la pregunta de por qué Moshe le tiene miedo a Og. No es que le tenga miedo a Og, no es que él piense que a Og no lo va a poder derrotar, sino que él piensa que Og está protegido por el Eterno. Og está protegido por el Eterno. ¿Por qué está protegido por el Eterno? Porque el Eterno le dio una paga, una recompensa a Og, porque fue y ayudó a un sadí como Abraham. Por haber ayudado a un sadí como Abraham, Moshe Rabenu cree que Og tiene un gran mérito. Y él piensa que ese mérito lo va a proteger y va a ser muy fuerte la lucha con Og. Y ese es el temor de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu no teme matar a Og, sino teme la protección que tiene Og. Pero en este momento el Eterno le dice ahora, basta Moshe, ya no temas. Le quité la protección a Og, ahora te lo he entregado en tu mano. Cuando le dice eso el Eterno a
a Moshe. Moshe rápidamente organiza las tropas y va en contra de Basham y destruye a Basham y mata a Og. Por lo cual está demostrado que Moshe no temía a Og como tal, sino tenía temor del mérito que tenía Og. Y de esto tenemos que aprender nosotros. Toda buena obra que nosotros hagamos en este mundo tiene su recompensa. Si lo hacemos desde el punto de vista espiritual, tal vez en este mundo el Eterno nos pague, tal vez no, tal vez sea en el mundo venidero. Pero de que hay recompensa por parte del Eterno, hay recompensa. Él va a pagar. Es mejor dicho, Él va a recompensar. Bueno, estamos hablando desde un punto de vista fariseo, ¿no? Habíamos dicho ayer, o el domingo, que los fariseos creen que hay recompensa para el que se esfuerza y hay castigo para el que no se esfuerza. Estamos en esa línea de entendimiento. Evidentemente, ya lo han recalcado también los morín aquí en el grupo, no debemos servir al Eterno por la recompensa, no debe ser esa nuestra motivación. Nosotros no servimos al Eterno por temor, sino por amor. Ya sea que nos pague o que no nos pague, nosotros tenemos que servir al Eterno por amor. Pero vamos a tomar esta interpretación que dice que Moshe Rabenu no, en realidad temía el mérito que tenía Og porque el Eterno lo protegía y tenía era un hombre muy longevo y guerrero fuerte y un rey. Pero no era ese su temor, sino era más que todo por la protección. Ahora, el Eterno le quita su protección, porque el Eterno ama a Israel. Ahora Moshe lo destruye rápidamente. Cuando destruye a Og, rey de Basham, está demostrado que el pueblo de Israel está arrasando porque ha destruido a estos dos pueblos que tenían a estos dos guerreros gigantes y ahora Moab, vamos a irnos a la parashá Balak, vamos a irnos al capítulo 22, vamos a tratar de entender lo que está diciendo el texto, el verso 1. Fíjense, el 22.1 dice, los hijos de Israel se trasladaron y acamparon en las planicies de Moab sobre la orilla del Jardén frente a Jericó. Esto es parte de la parashá Jucat, es lo último de la parashá Jucat. Y la parashá Balak empieza, Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho al amorreo, esto es Sihón y Og, a los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran los que en un tiempo atrás tuvieron guerra con Moab y le quitaron territorio a Moab. Este Sihón, este gigante, destruyó a las defensas de Moab y los hizo huir y tomó su planicie, tomó su monte, el monte de Moab, y hizo huir a todos los moabitas. Por lo cual, entonces ahora Balak en el primer pasaje de la parashá Balak, lo que nos trata de decir la Torá es que Balak está muy preocupado por Israel, porque si Israel destruyó a Sihón, y Sihón había derrotado antes a Moab, quiere decir que Israel tranquilamente puede destruir a Moab. ¿Y quién es el rey de Moab? Balak. Por lo cual, este Balak, hijo de Zippor, vio lo que Israel, parafraseando, vio todo cómo Israel destruyó a estas potencias, a estos pueblos que antes lo habían destruido a los moabitas. Vio todo lo que Israel había hecho con el amorreo. Entonces, aquí, bueno, hay muchos comentarios y uno de los cuales me gusta mucho es el que dice, ahora Israel se está mostrando ante las otras naciones como un pueblo diferente, como un pueblo diferente a los otros pueblos. ¿En qué sentido? El pueblo de Israel consta de una generación que vive la Torá, una generación que tiene un maestro de Torá. Este maestro de Torá les ha estado instruyendo, les ha estado enseñando, y ahora esta generación, los hijos de los que salieron de la cautividad de Egipto, son los que ponen en obra la Torá. Y cuando ponen en obra la Torá, ellos son un pueblo diferente, manifiestan una kedushá, una unidad, un apoyo entre ellos. Pero su fortaleza, la fortaleza de este pueblo, sus victorias, no son
meramente, vamos a decir así, en el aspecto físico y material, sino que es la parte espiritual que en ellos se está manifestando, que está llamando a la atención de los otros pueblos paganos, impíos y llenos, vamos a decir así, de iniquidades. Este pueblo es diferente. Y este pueblo a la cabeza de Moshe Rabbeinu está barriendo con todos los pueblos paganos. Y lo vamos a ver más adelante. Bilam va a fijarse en ese aspecto. Balak, el hijo de Zippor era un hechicero de Madián, porque Balak no es moabita. Esto también es interesante. Balak no es moabita. Cuando Sihón, dicen los sabios, Sihón venció a los hijos de Moab buscaron un guerrero que pudiera hacer frente a Sihón y a Og, porque ellos veían como amenazas a estos dos pueblos. ¿Qué hacen los moabitas? Los moabitas entran en un consenso al verse derrotados por Sihón, y tratan de buscar un guerrero y un estratega que pueda mantener al pueblo de Moab sin sufrir más bajas. ¿En quién pensaron? En un guerrero de Midian. ¿Quién es ese guerrero? Es Balak. Balak, hijo de Zippor. Zippor era el rey de Midian y Zippor era un hechicero. Balak también era un hechicero, pero además era un guerrero, y entonces Moab ve en Balak al candidato ideal para ser su líder. Es decir, que en ese momento el rey de Moab no era un moabita, sino un midianita como Balak. Ahora Balak, que es hijo de Zippor y es rey de Moab, sabe que Israel viene por su ruta. Israel no tiene otro camino sino que pasar por donde Moab, y Balak piensa que va a tener una confrontación con este pueblo que manifiesta ser diferente a todos los otros pueblos, y entiende que no lo va a poder vencer. Recordemos que Balak es un guerrero, un estratega y un hechicero. No lo va a poder vencer. Entonces, el verso 3 de Números 22 dice: Moab se asustó mucho del pueblo porque era numeroso. O sea, el pueblo de Israel era numeroso. Y Moab sintió aversión por él, temor por él. Moab le dice a los ancianos de Miriam: ahora la congregación de Israel lamerá a todos los que nos rodean, igual que un buey lame la vegetación del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era el rey de Moab en aquellos días. ¿Qué es lo que están diciendo estos ancianos de Moab a los de Midian? Le está diciendo: mire, no crean ustedes que se van a salvar. Si Israel viene y pasa por nosotros, nos va a lamer como el buey lame la vegetación. Cuando el buey o el toro o el becerro, la vaca van a comer pasto, ¿con qué arrancan el pasto? ¿Con qué arrancan el pasto para alimentarse? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿Con qué arrancan el pasto para alimentarse? ¿No hay participaciones ahora? ¿Cómo arranca el pasto para alimentarse un buey, un becerro, un toro, una vaca? Con la lengua. ¿Nadie? Con la lengua, exactamente, con la lengua. Es lo que están diciéndole los sabios. Así como la vaca arranca el pasto con la lengua, así va a lamer Israel a todos los pueblos que se crucen delante de él. Ese es el temor de Moab, y Moab está buscando apoyo en Midian. Les está diciendo, les está mandando un mensaje a los midianitas, le está diciendo: no piensen ustedes, si nosotros caemos primero, luego vendrán ustedes. Ese es el pensamiento de Moab. Entonces Balak, un midianita, es rey de Moab. Ahora, dice que Moab va a buscar una estrategia. Balak va a buscar una estrategia. Balak sabe que militarmente no lo va a poder derrotar.
porque Israel tiene kedushá, tiene santidad, es diferente a todos los pueblos. Esta generación está unida, esta generación ya no se queja de su líder, ya no busca como Korah disputas, ya no busca como los Meraglim, la Shon Hará. Ya este pueblo es diferente, este pueblo está unido, este pueblo ya no se queja, este pueblo ya no rechaza lo que le da el Eterno, es un pueblo en unidad, hay kedushá. Y entonces Balak se da cuenta que este pueblo militarmente no hay una estrategia militar que lo pueda destruir. No lo van a destruir, aunque Balak es un estratega. ¿Qué es lo que va a hacer Balak? Balak va a querer apoyarse en la hechicería, en un nivel espiritual, pero muy bajo, el otro lado, el Sitra Ajra, la parte más baja de la espiritualidad. La Kedushá es diferente a la Sitra Ajra. Entonces, Balak va a ir a buscar consejo de un hechicero. Bueno, hasta aquí hemos hablado de Balak. Antes de seguir leyendo, tenemos que hablar de Bilam. ¿De dónde viene Bilam? Lo único que sabemos es que es hijo de Beor. ¿Quién es Beor? Beor es uno de los descendientes de Labán. ¿Alguien se acuerda quién es Labán? ¿Quién era Labán? ¿Quién era Labán? El arameo. El tío de Jacob. ¿Quién? El tío de Jacob. El suegro, ¿verdad? Suegro y tío. Era el suegro de Jacob. El suegro de Jacob en un momento quiso perseguir a Jacob, a sus hijas y a sus nietos para matarlo. ¿Por qué? Porque Jacob ya no quiso que lo siga engañando Labán. Cuando estudiamos nosotros esa parte de la Torá, vemos nosotros que el Midrash dice que Labán cuando se entera que Jacob no estaba, cuando Jacob estaba retornando a la tierra de sus padres con toda su comitiva, con su familia, con sus esposas y sus hijos, Labán estaba en otro lugar, pero Labán era un hechicero, era un hombre que consultaba a la hechicería para poder averiguar algunos asuntos. Sí, los sabios nos dicen que Labán era un hacedor de terafines. Un terafín es la cabeza de un bebé asesinado. Esa cabeza del bebé asesinado se le hacían unas oraciones oscuras, se les hacían unos rituales ocultos y la cabeza de ese bebé asesinado cobraba vida y daba mensajes. A eso se le llamaba teraf. Eso era un teraf, era una idolatría, era una hechicería, y Labán era un hacedor de terafines y consultaba los terafines. Y fue un terafín quien le dice que retorne porque Jacob estaba huyendo de su tierra con toda su familia. Y bueno, entonces, ¿qué hace Labán? Labán va con una comitiva a querer matar a sus propios nietos, a sus propias hijas y a su yerno, Jacob. Él estaba con esa intención de matarlo, pero en el camino, en un sueño, el Eterno le prohíbe que haga daño a Jacob. El Eterno mismo le manda un mensaje en sueño a Labán, prohibiéndole que levante su mano y dañe a Jacob,
por lo cual Labán se abstiene de dañar a Jacob. Y como Labán se abstiene de dañar a Jacob y aparentemente lo deja irse en paz, supuestamente le da una bendición para que se vaya, cuando él retorna a su ciudad Harán, él inventa una historia. Él dice, Jacob me robó, se llevó mis posesiones, mis bendiciones, toda la riqueza de Jacob ha sido un robo que él me hizo. Bueno, ese fue el comentario que hizo Labán en su ciudad y los hijos de Labán crecieron con esa historia. Crecieron resentidos con Jacob porque aparentemente Jacob era un ladrón y hizo toda su fortuna, todas sus posesiones a través del robo que le causó a Labán. Por lo cual los descendientes de Labán odian a Jacob y a los descendientes de Jacob. Por eso Bilhán, hijo de Beor, es un descendiente de Labán. Y Bilhán, sin que Israel haya hecho nada, Bilhán odia a Israel. Un odio, el mismo odio que tenía Labán por Jacob. De tal manera que Bilhán quiere destruir a Israel. Está motivado a destruir a Israel. Eso por una parte. La otra tradición con relación a Bilhán es que Bilhán es un hombre muy sabio, tiene una sabiduría, y el Midrash nos dice que Bilhán, Job, que es Job, y el suegro de Moshe, que es Reuel, el que se va a llamar Yitro después, Reuel, eran consejeros del faraón en Egipto. Es decir, consejeros estamos hablando nosotros que eran personas que administraban también y tenían autoridad en el gobierno de Egipto. Cuando el Midrash nos dice que cuando vio el pueblo egipcio que los hijos de Israel crecían y crecían, y este pueblo, el pueblo de Israel, iba a ser muy numeroso y en algún momento, si querían sublevarse, iban a poder convencer a otros pueblos para levantarse contra los egipcios, les tuvieron miedo. Nosotros sabemos que la Torá dice que el Paró decretó un decreto de la matanza de todos los niños recién nacidos, de todos los niños varones hebreos recién nacidos. Tenían que ser muertos. Salió ese decreto, pero ese decreto se da porque él consulta primeramente a sus consejeros, que eran Bilhán, Job y Reuel. Cuando Paró busca un consejo, al primero que le pregunta es a Bilhán y le dice, mira, hay un pueblo diferente entre nosotros, son los descendientes de Jacob, los hermanos de Joseph, este pueblo ha crecido y mira, tenemos miedo por ello. Bilhán dice que consulte y dice, sí, verdaderamente, si tú no pones un alto a esta situación, ellos te van a destruir. ¿Y qué opinas? ¿Qué me aconsejas? Dice el Paró. Y Bilhán le responde, mira, mata a todos los hijos varones y quédate solamente con las mujeres y así podrás tomar a sus mujeres y no tendrás la oposición. No crecerán en número y podrás mantener tu reino. Pero tienes que matar a todos los infantes recién nacidos. Ese fue el consejo de Bilhán. Luego el Paró busca el consejo de Reuel y Reuel le dice, no, este pueblo no te ha hecho nada, este pueblo no representa en sí una amenaza, déjalos desarrollarse, son diferentes a otros pueblos, pero no les hagas daño, porque este pueblo tiene una protección, no lo hagas. Y por último dice que consulta a Job, y Job no quiere responder, no apoya ni desaprueba, simplemente no opina sobre la situación. ¿Cuál es la decisión que va a tomar el Paró? El Paró va a escuchar a Bilhán. Y cuando oye
hoy el consejo de Bilam nos dicen que tanto yo como Reuel dejaron Egipto y ya no quisieron ser parte del consejo de los egipcios. Así que Bilam quedó como consejero y se aplicó el decreto de Bilam, el consejo de Bilam sobre los hijos de Israel. ¿Por qué Bilam quiso que mueran todos los hijos de Israel? Porque odia a Israel, porque busca exterminar a Israel, porque él también cree en la versión de Labán de que los hijos de Jacob le robaron todo a su ancestro Labán. Se adueñaron de todo lo que era Labán. Entonces, por eso Bilam o Balaam odia a Israel y él aconsejó la muerte de estos niños en Egipto. Entonces, primero vemos la historia de Labán. Ahora estamos viendo que Bilam fue consejero en Egipto. Pero el otro comentario con relación a Bilam es que los Jajamín lo consideran como un profeta. Bilam tiene un grado de nebubá, un grado de revelación, porque así como el Eterno habla con Moshe cara a cara directamente, en esta parashá vemos que el Eterno le habla a Bilam. Y si el Eterno le habla a Moshe Rabenu, es porque Moshe Rabenu tiene nebúa, tiene nivel profético. Y si el Eterno le habla a Bilam, es porque Bilam también ha desarrollado un nivel espiritual. Por lo cual los sabios van a decir, así como Moshe es para Israel un profeta, para ellos Bilam es el profeta de los gentiles, el profeta de las naciones. Entonces ahora ya sabemos quién es Balak, ya sabemos quién es Bilam. Desarrollamos lo demás y lo demás ya va a poderse ir entendiendo de a poco. No sé si hay preguntas, opiniones que quisieran vertir. ¿Se entiende lo que estamos tratando de transmitir o hay que explicar algún aspecto más? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Se entiende lo que queremos decir? Sí, se entiende perfectamente. ¿Alguna otra opinión? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿quiénes nos dan información de estos pasajes, de estos 3 primeros pasajes o 4 pasajes? Los sabios. Si no contásemos nosotros con la tradición de los sabios, sería un poco complicado entender por qué tan repentinamente surge Balak y tan repentinamente surge Bilam. 2 que se unen para tratar de destruir a Israel. Bueno, entonces vamos a abocarnos rápidamente al consejo de Bilam para Balak. Dice, y envió mensajeros Bilam a Bilam. Es decir, Balak va a enviar a sus mensajeros, le va a pedir que vaya y le haga un trabajito. Estamos hablando de hechicería, ¿no? Que le haga un trabajito. Para resumir, Bilam al principio como que no les toma atención, entonces Balak piensa que los mensajeros que envió no estaban a la altura y empieza a enviar a mensajeros de mayor rango, empieza a enviar a personas muy importantes del reino de Moab. Y dice aquí el verso 7, los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con encantamientos en las manos y vinieron con Bilam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, pasad la noche aquí y os daré una respuesta según el Eterno me hable. Así como los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Así fue como los emisarios de Moab se quedaron. ¿Quiénes fueron los emisarios que mandó Moab? Eran hechiceros. Eran hechiceros que fueron a hablar con otro hechicero. Y de aquí viene algo interesante, ¿no? Dice, y el Eterno vino a Bilam. Imagínense eso. El Eterno vino a Bilam
y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bilam le dijo al Eterno, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió a mí, y he aquí que el pueblo que sale de Egipto ha cubierto la faz de la tierra. Ahora ve y maldícelos por mí. Tal vez pueda hacer guerra contra él y derrotarlos, expulsarlos. Entonces, fíjense aquí, Bilam, el Eterno se va a dirigir a Bilam, van a establecer un diálogo. Entonces, es a esto a lo que se refieren los sabios cuando dicen que Bilam es como un profeta para las naciones, porque también el Eterno habla con Bilam. En el verso 12 dice, y Elohim le dijo a Bilam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, pues es bendito. Rashi dice que esto se refiere a la promesa que le hizo el Eterno a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo el que te bendiga será bendito y todo el que te maldiga será maldito. Por lo cual el Eterno ya bendijo al pueblo de Israel. Así como Noah ya había bendecido a Shem, el Eterno va a bendecir a Abraham y a su descendencia. Eso es lo que dice Rashi. Entonces el Eterno le dijo a Bilam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, pues es bendito. Y Bilam se levantó en la mañana y les dijo a los emisarios, a estos hechiceros de Balac, id a vuestra tierra, pues el Eterno se niega. Interesante que el Eterno se niega que yo vaya con. Imagínense ustedes, como que si el Eterno fuera y le dice, no vayas porque, bueno, necesito que no vayas. Dice aquí Bilam, el Eterno se niega a que yo vaya con ustedes. Interesante. Los emisarios de Moab se levantaron, vinieron a Balac y le dijeron, Bilam se negó a venir con nosotros. Balac continuó enviando otros emisarios de mayor rango y más alto, es decir, uno puede entender como príncipe y también se puede entender como hechicero de práctica más oculta. Vinieron a Bilam y le dijeron, así dijo Balac, hijo de Zippor, no te abstengas de venir a mí, pues te honraré grandemente en todo lo que y todo lo que me digas haré. Y ahora ve y maldice a este pueblo por mí. Bilam respondió y les dijo a los servidores de Balac, aun si Balac me diere todo su palacio de plata y de oro, no podré transgredir la palabra del Eterno, mi Elohim, imagínense ustedes, mi Elohim, para hacer nada grande ni pequeño. Entonces aquí salen las verdaderas intenciones de Bilam. Bilam en realidad lo que quiere es que le paguen. En realidad lo que está tratando de establecerse aquí es que Bilam lo que quiere es que le paguen. O sea, es por lucro. Esto creo que lo va a decir Judas, el hermano de Yehoshua, en el libro de Judas, y también el libro de Hitgalut va a hacer referencia a esta falta de Bilam. Bilam lo que busca es lucrar. No podré transgredir la palabra del Eterno, mi Elohim, para hacer nada grande ni pequeño. Luego dice, y ahora quédense ustedes también aquí toda la noche y sabré qué más me dirá el Eterno. Y el Eterno vino a Bilam de noche y le dijo, si los hombres vinieron a convocarte, levántate y ve con ellos, pero harás únicamente lo que te diré. Bilam se levantó de mañana, ensilló su asna y fue con los emisarios de Moab. Bueno, aquí hay algo que tenemos que entender. El Eterno le había dado una orden a Bilam, pero ahora Bilam, en realidad, porque sigue persistiendo, y es a esto lo que nos dicen los Jajamí, lo que dijimos hace un momento, por el camino que uno quiere ir, desde el cielo lo ayudan. Bilam no quiere escuchar al Eterno. Bilam, a pesar de que tiene una conexión, una comunicación con el Eterno, no lo quiere escuchar. Bilam simplemente lo que quiere es hacer algo que el Eterno ya le prohibió hacer. Pero como él está empeñado en hacer esta situación, bueno, por el camino que uno desea ir, desde el cielo lo ayudan. Entonces el Eterno le dice, está bien, puedes ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y como Bilam odia a Israel y quiere ir a maldecir a Israel, Bilam se levantó a la mañana y ensilló su asna y fue con los emisarios de Moab.
Y aquí encontramos una frase muy interesante. Una frase muy, muy interesante. Dice el Pirkei Avot que hay talmidim de Abraham y talmidim de Bilham. Permítanme, voy a buscar la cita. Permítanme un momento. Ajá, no la encuentro. Bueno, aquí lo interesante es por qué la Torá no dice, bueno, los sabios van a decir, hay una contraposición entre los discípulos de Abraham y los discípulos de Bilham. Permítame un momento. Aquí voy a buscar las referencias, creo que es el Pirkei Avot. Muy bien, vamos a leer voy a proyectar en este momento una reflexión muy interesante. Permítame un momento, voy a detener la proyección, vamos a ver otra proyección. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, voy a tener que proyectar la pantalla, creo. Ok, voy a proyectar la pantalla. Vamos a enfocarnos en este artículo. Espero que se vea. Lo pueden ver ahí en la pantalla, Abraham versus Bilham. ¿Se puede ver? Pasa que estoy en mi pantalla. Sí. Ese es como tu protegido, amado. Muy bien. Dice aquí, conceptos prácticos y relevantes para la parashá semanal por el rabí Raga Simon. Dice, quien quiera que posea los 3 rasgos siguientes forma parte de los discípulos de nuestro padre Abraham. Y quien quiera que posea 3 rasgos distintos forma parte de los discípulos del malvado Bilham. Aquellos que poseen un buen ojo, un espíritu humilde y un alma dócil forman parte de los discípulos de nuestro patriarca Abraham. Aquellos que ponen un ojo malvado, un espíritu arrogante y un alma codiciosa forman parte de los discípulos del malvado Bilham. Esto está en el Pirkei Avot, capítulo 5, o Mishnah 5, Perek 22. Sigue diciendo, en la parashá de esta semana, el pueblo judío atraviesa el territorio de Moab. Balak, el rey de Moab, quiere hacer guerra contra los judíos, pero se da cuenta de que atacarlos físicamente no sirve de nada. La supervivencia judía se rige por leyes espirituales, por lo tanto, el único método para derrotarlos es con poderes espirituales. De manera que el rey Balak contrata a la mano espiritual más importante del mundo no judío, es decir, un hombre llamado Bilham, para librar una guerra metafísica contra el pueblo judío. ¿Quién fue Bilham y qué lo distingue de un hombre como Abraham que utilizó sus poderes para el bien y la humanidad? El Talmud identifica 3 rasgos fundamentales. A continuación examinaremos uno por uno. Un buen ojo versus un ojo malvado. Quien posee un buen ojo se alegra sinceramente por el éxito de los demás, mientras que alguien con un ojo malvado envidia el éxito de los demás. Bereshit 18:2, Abraham se apresura para atender a 3 nómadas extraños como parte de su constante lucha por acercar a otros al Eterno. En contraste con Abraham, Bilham era un asesino a sueldo, contratado para generar malas vibraciones espirituales contra los judíos. Bilham podría haber elegido bendecir a Moab, en lugar de eso elige el camino de maldecir a los judíos.
Podemos descubrir que si la gente tiene un buen ojo o un ojo malvado, al ver cómo reaccionan frente a una buena noticia de otra persona. Por ejemplo, si pasas en tu flamante auto nuevo, ¿acaso los demás bailarán alrededor de tu auto con más alto? ¿O acaso harán una mueca, se sorprenderán y rudamente exclamarán, sí, muy lindo? Aquí en Israel tengo mi propio método de determinación. Cada vez que uno de los estudiantes de la yeshiva se compromete, se hace el anuncio y se hace una celebración. Por supuesto, es fácil para un estudiante casado celebrar el compromiso de otro, pero yo siempre me fijo en los estudiantes solteros que están ansiosos por casarse. La forma en que reaccionan frente al compromiso de un compañero es una verdadera prueba para su ojo. En la práctica debemos tener cuidado de no alardear acerca de nuestros éxitos personales, ya se trate de riqueza, de los hijos o de la buena fortuna en general, porque la triste realidad es que la mayoría de las personas son celosas con el fin de sentirse bien, desean secretamente que perdamos lo que tenemos. Esto no significa que debamos ser paranoicos o que debamos vivir recluidos, pero sí es bueno ser modestos y discretos y ser selectivos con respecto a quién compartir la información personal. Ostentar simplemente es una invitación para el mal de hoy. Humildad versus arrogancia. El siguiente rasgo que distingue a Abraham de Bilam es la humildad frente a la arrogancia. Tal como dijimos, la Parashá Bamidbar, la definición de humildad es conocer nuestro lugar en relación a los demás y particularmente en relación con el Eterno. Abraham personifica a la humanidad porque su misión en la vida era enseñar que todo poder emana directamente del Eterno. Bilam, por su parte, siguió adelante y maldijo a los judíos a pesar de que el Eterno se opuso claramente. Él vio al Eterno como una deidad que podría ser aplacada o evitada por completo. Esto se relaciona con nuestra propia observancia. Cuando nos tapamos con una misbah, ya sea dar caridad, limpiar antes de Pesaj o asistir a la sinagoga. ¿Lo vemos como una obligación de la cual debemos deshacernos o como una oportunidad para acercarnos? Interesante. Luego dice alma dócil versus alma codiciosa. El tercer rasgo es un alma dócil versus un alma codiciosa. Cuando Abraham viajó a la tierra de Israel, una metáfora de su viaje espiritual, estuvo dispuesto a rechazar los lujos a cambio de una vida de principio y de valores. Incluso estuvo dispuesto a ser arrojado a un horno ardiente en lugar de abandonar su integridad moral. Bilam, en cambio, fue motivado únicamente por la búsqueda de riqueza. De hecho, el Midrash cuenta que él inventó el concepto de los casinos y de los burdeles. Él era un agente libre, un mercenario. El propio nombre Bilam es una contracción de las palabras Biloam, que significa sin nación. Su lealtad estaba dictada por quien ofrecía más dinero. En la práctica, a menudo es difícil descifrar las verdaderas intenciones de alguien. ¿Acaso están motivadas por ayudar a la humanidad o son egoístas y destructivas? ¿Cómo discernir? La respuesta se encuentra en nuestra fuente original, el Pirkei Avot, que distingue entre los estudiantes de Abraham y los estudiantes de Bilam. ¿Por qué hablar de estudiante? ¿Por qué no simplemente distinguir entre Abraham y Bilam? La respuesta es que la expresión más auténtica del carácter de una persona es a través de los estudiantes que produce. Por esta razón, el judaísmo dice que cuando elegimos a un rabino, el carácter es más importante que la erudición. Maimónides, en su obra Maestra Mishneh Torah, expresa esto haciendo una lista de las leyes de carácter y de comportamiento, Ilhot Deot, antes de la ley del estudio de Torah. Uno puede ser talentoso y sabio y etcétera, y terminar de todas formas como Bilam, si es que no trabaja para desarrollar su buen carácter. Bueno, hasta aquí vamos a leer. Interesante este artículo, se los recomiendo en aishlatino.com, lo voy a poner en este momento en la pantalla, perdón, en la parte de los mensajes, para el que lo quiera leer en su integridad. Entonces, bueno, ¿de dónde determinan los sabios esta relación? Dice aquí, Bilán se levantó a la mañana y ensilló su asna y fue con los emisarios de Moab. Anteriormente también Abraham en un momento se levantó muy temprano en la mañana, ensilló su asno y se fue con Isaac a realizar lo que iba a ser la atadura de Isaac.
La motivación de Bilam era cumplir una mishvah lo más rápido posible antes que su mala inclinación opere en él y lo distraiga y lo aleje del propósito de la orden divina. Sin embargo, Bilam está motivado no por cumplir la voluntad del Eterno, sino por recibir la paga. Por eso es que hacen esa distinción. Bilam se levanta de mañana por los honores, por el dinero. Sin embargo, Abraham se levantó de mañana por obedecer al Eterno. Esa es la diferencia. Muy bien, yo voy a quedar de momento hasta aquí con el comentario. Vamos a continuar la próxima semana, el jueves. Tenemos un poco de tiempo. Si alguien tuviese algún comentario, preguntas, participaciones en este momento y los quisiera manifestar, adelante. Vamos a dar este espacio para el que quisiera hacer algún comentario o quisiera preguntar. Bueno, ya tenemos una pregunta pendiente. La vamos a responder entre unos minutos, si es que nos da el tiempo, acerca del comentario del rabino que dice que el asna era como una concubina de Bilam. ¿Cómo se entiende eso? Lo vamos a explicar en unos momentos. Pero ¿alguien quiere dar algún comentario, alguna idea de esta para allá? Puede ser de los temas que estuvimos hablando, de otros temas que están en la para allá. Hay varios temas interesantes, muy buenas esta para allá, muy amplia. ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Preguntas? ¿Opiniones? Adelante. Adelante, hermana Claudia. ¿Quería decir algo, hermana Claudia? Adelante, su micrófono está desactivado. Creo que no. Bueno. Disculpe, eso es mi dedo que en la pantalla no daba. Ok, no hay problema, está bien. Bueno, entonces están estas situaciones, ¿verdad? En la parashá. Algo que decía al final el rabino es que para recibir la Torah es verdad. Primero son las midot, las cualidades. Si no tenemos buenas cualidades, la Torah tal vez no pueda surtir el efecto que nosotros queremos en nuestras vidas. Fíjense que la Torah como tal se va a entregar en los días de Moshe y no en los días de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, Abraham, Isaac y de Jacob lo que nos muestran son las cualidades que tenemos que tener para servir al Eterno. Si nosotros no trabajamos nuestras cualidades, si nosotros estamos con cualidades negativas, entonces por más estudio de la Torah, por más conocimiento de la Torah, si nuestras cualidades no han sido refinadas, es una realidad que no vamos a poder llegar a alcanzar el objetivo. Nos vamos a distraer en el proceso o inclusive vamos a utilizar el conocimiento para hacer lo contrario a lo que exige la Torah. Es por eso que en el judaísmo no basta solamente con estudiar la parashá. Nosotros tenemos estos estudios de la parashá, hemos adicionado el Keter, pero también tenemos que estudiar el Musar, tenemos que estudiar la ética judía, tenemos que estudiar bibliografía de los sabios del pueblo de Israel, bibliografía judía. Tenemos que estudiar a Rashi, tenemos que estudiar a Maimónides, tenemos que estudiar a al rabino, se me fue el nombre, Rabbi Nachman de Breslev. Tenemos que estudiar literatura judía, porque en sus enseñanzas vamos a encontrar rasgos para corregir, vamos a recibir enseñanzas para corregir rasgos malos de nuestro carácter. Y en la parashá lo podemos hacer, como lo está haciendo el rabino del cual leímos nosotros su comentario. Pero se tiene que incorporar también la ética en nosotros, las cualidades. Tenemos que estudiar a los patriarcas, tenemos que estudiar a los hombres importantes, Moshe, tenemos que estudiar a Yehoshua, tenemos que estudiar a Débora, tenemos que estudiar a David, tenemos que estudiar a Joseph, tenemos que aprender de sus rasgos, de sus cualidades, para que la Torá, cuando llegue a formar parte de nosotros, en realidad pueda producir los frutos que se necesitan.
Ustedes saben que las misbot, como han dicho por ahí, estaba escuchando un comentario en el grupo, las misbot solamente son el fruto del árbol. Pero para que las misbot en nosotros, cuando nosotros hacemos misbot, es como si fuésemos un árbol que da fruto. Es como un árbol que da fruto, pero no vemos la raíz, no vemos en profundidad qué es lo que produce ese fruto. Entonces, cada misbot que nosotros realizamos, cada misbot que nosotros hacemos, es un fruto de un árbol. Usted es el árbol que da fruto, pero si sus raíces de usted, es decir, si sus cualidades, sus midot, su comportamiento ético de usted no es correcto, usted va a ser un árbol que en un momento no va a estar en capacidad de dar fruto. Entonces, no debemos solamente conformarnos con el estudio de la parashá semanal. También tenemos que indagar en este tipo de conocimiento, en este tipo de literatura, en este tipo de formación de nuestro carácter que necesitamos cada uno de nosotros, como es el Musar, como es la ética judía, inclusive más adelante poder llegar a estudiar el misticismo. Para eso nos falta mucho todavía. Entonces, algo interesante que dijo el rabino, las cualidades de Abraham y las cualidades de Bilam se contraponen. Porque aquí no se está hablando de misbot, se está hablando de cualidades. Y el que tiene un buen ojo, un alma humilde, y ¿cuál era el otro aspecto que decía de Abraham? Se me fue, ¿alguien se acuerda? Vaya, un alma dócil, la hospitalidad. Sería entonces las cualidades de Abraham, tener un buen ojo, él no ve lo negativo en las personas, él ve el potencial de cada persona, él no se enfoca en sus defectos, él trata de ayudar a sus defectos para que se muestren sus virtudes. Él es un alma humilde, él no busca honores ni riquezas, solamente busca servir al Eterno a pesar del sufrimiento, quiere hacer la voluntad del Eterno, y es un alma generosa. Es un alma que está comprometida con la difusión del conocimiento del Eterno. Son cualidades. Nosotros tenemos cualidades positivas o negativas. Si las podemos encaminar correctamente, si podemos nosotros elevarnos correctamente en el contexto de nuestras cualidades, la Torah va a encontrar cabida y vamos a ser como un árbol que da fruto. Pero si tenemos el conocimiento de la Torah y nuestras cualidades no han sido refinadas, lo más seguro que vamos a ser un árbol, pero que no da fruto, como esa higuera que fue maldecida porque no dio fruto. Entonces, son muy interesantes. Yo pienso que más adelante vamos a tener que fijar estudios para este tipo de formación. Necesitamos también refinar nuestras cualidades. No estamos hablando exclusivamente de misbot, sino de comportamiento ético, de cómo nos comportamos ante el Eterno y con qué actitud nos comportamos ante el Eterno y con qué actitud nos comportamos con los demás, con los que nos rodean. Entonces, me parece muy interesante el enfoque que le dio el rabino y esperemos encontrar un espacio más adelante para estudiar esta formación en la ética, formación judía. Entonces, con esto quería decirles a todos ustedes, motivarles o animarles a que dispongamos más tiempo de estudio. Ya sé que tenemos el domingo, ya sé que tenemos el martes, el jueves, el viernes la recepción, el Shabbat lo tenemos completamente en la comunidad, pero nos quedaría el lunes y el miércoles. Con el tiempo también tomar en cuenta esos horarios para seguir formando nuestro ser interior. Nosotros tenemos que llegar a conocer nuestras raíces espirituales, qué tan profundas están en el Eterno, de dónde nosotros nutrimos todo lo que somos, todo nuestro entendimiento para que dé fruto más adelante. Todo eso tenemos que también ir conociendo. Bueno, no hemos avanzado mucho con la parashá.
pero es bonito entender lo que los sabios nos transmiten. En pocos versos, mucha información. El día jueves vamos a continuar. Ahora, si ustedes se animan, mañana también podemos continuar para avanzar un poquito más. Tal vez otro hermano que dirija la enseñanza. Y el jueves continuamos con la parashá porque hay temas muy interesantes en esta parashá Balak que necesitamos nosotros incorporarlo a nuestro carácter. O sea, nos va a servir a nosotros para poder refinar cualidades de nuestro carácter. Entonces, y adelante. Adelante, Edivardo, ¿quiere decir algo? Sí, me parece muy interesante el hecho de que Balán, a pesar de todas las situaciones pues que acarrea una vida complicada, a pesar de todas esas situaciones, en determinado momento tenía pues ese don pues que el Eterno pues tenía conversación con él, y me parece sumamente extraño pues porque a veces uno considera que hay personas pues que tienen más cercanía al Eterno que otros, que hay personas que mantienen cierta comunicación a través de una vida perfecta, y a veces también el Eterno en medio de la imperfección muestra aquella oportunidad para que nosotros enmendemos, corrijamos y podamos pues seguir adelante, y es pues bastante interesante. Y el otro hecho pues que, que independientemente lo que el Eterno bendijo, pues nadie lo puede malograr o dañar, porque ya el Eterno pues le da la bendición a un pueblo, y esa bendición se desata sobre Abraham y sobre toda su descendencia, y es irrevocable. Nadie puede maldecir lo que el Eterno bendijo, y, y tener éxito. Pues una vez que entramos en ese pacto con el Eterno, nos cobija la misma bendición que fue dada a Abraham. Y esto también lo hablaba Rab Shaul, cuando él decía en la carta de Efesios: alabado sea el Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien es el Mashiach, y que nos ha bendecido con toda bendición en el Rúa y desde el cielo. Y este solo principio debe hacernos vivir confiados en las promesas del Altísimo, ya que somos sus ovejas, y como dice en Yohanan: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y, y no perecerán jamás. Entonces me parece muy importante pues el hecho de estar unidos a esta bendición, ¿no? Exactamente, evidentemente, ¿no? El sentido de que bendito los que te bendicen, y si de nosotros solamente salen palabras de agradecimiento y bendición por el pueblo de Israel, esa bendición también alcanza, llega a nosotros. Esa es una realidad. Bueno, como les dije, bueno, está planteada la situación. No sé si mañana ustedes quisieran continuar estudiando la parashá o lo dejamos para el día jueves solamente. Mañana podríamos abrir también un espacio para el estudio de esta parashá y el jueves culminarlo. Si no, simplemente nos reencontraríamos el día jueves. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarían de acuerdo con reunirnos mañana para el estudio de la parashá? Sí, yo estaría de acuerdo. Y una cosita, creo que para este Shabbat son dos parashas, ¿no? Creo que es 39-40, si mal no estoy. Sí, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Anteriormente, la mayoría de las comunidades está estudiando dos parashas. Nosotros la anterior semana terminamos con la parashá Jucat, y esta semana nos estamos abocando solamente a la parashá Balak. Las otras comunidades, esto viene desde Shavuot veníamos desfasados, nosotros adelantados en una porción y las otras comunidades retrasadas, pero esta semana nos nivelamos.
Las que vienen retrasadas estudian 2 porciones de la Torah este Shabbat y nosotros estudiamos una, que es Balak. Por eso nos nivelamos ya en este Shabbat. Aquí en adelante volvemos nuevamente a estar en uniformidad. Pero nosotros esta semana estudiamos solamente Balak porque la semana anterior nos las pasamos estudiando Jucat. Bueno, entonces nuestro hermano Carlos dice mañana no hay problema, nuestra hermana Claudia también. Bueno, no sé. Entonces vamos a abrir nosotros la sala el día de mañana para seguir estudiando esta parashá y terminarla el día jueves. Estamos abriendo la sala aquí en Bolivia a las 7:30. Entonces, nos veríamos el día de mañana con los que puedan, ingresamos y el día jueves continuamos. Vamos a quedar de esa manera. Bueno, como les dije, no tengo mi computadora, no tengo muchos datos que ofrecer, así que voy a pedir a alguien de la sala que se anime a hacer una bendición para despedirnos y continuamos mañana. ¿Quién se anima a hacer una bendición por el estudio de la Torah? Muy bien, entonces quedamos para mañana mismo. Hay plegarias. Estuve en Cochabamba el fin de semana, quisiera que oremos por el hermano Víctor, el hijo de nuestra hermana Evelyn de Cochabamba. Eso por salud. Vayamos orando por salud. ¿Qué más? Aquí en Santa Cruz, por la mamá de nuestro hermano Paulo, Paulo Rojo Saucedo, el papá de nuestro hermano Gabriel. Por su mamá también. No sé si hay alguien más que esté enfermo o hay alguien que conoce a alguien que esté enfermo, también orar por ello. Y bueno, ya será una bendición final. Alguien que quiera hacer una oración por los enfermos y al mismo tiempo una bendición final por el estudio. ¿Quién se anima? ¿Nadie se anima? Adelante, estimado Iván. Toda Rabá, Padre amado, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en tu Kadosh presencia. Gracias por este día que nos has permitido vivir y por darnos la fortaleza para estar en los estudios de tu Santa Torah. Te pedimos, por favor, Padre, que sea tu Ruach de discernimiento, de fortaleza, de amor, que abrigue a cada una de estas personas que están pasando problemas de salud, problemas económicos, situaciones familiares. Da la fortaleza, Señor, a cada uno para llevar estas cargas. Sé tú quien provea respuestas, quien abra puertas y que ayude a encontrar soluciones donde ya el ser humano no encuentra respuestas. Sabemos que tu mano puede abrir puertas que nosotros a veces vemos cerradas. Padre, por favor, haz que cada uno de nosotros sea vasija, sea recipiente, sea moldeado según tu santa palabra, que podamos llevar este mensaje que recibimos de la mejor manera, que es el ejemplo en cada uno de nuestros andar, actuar, el ejemplo en el servicio, el ejemplo en ser como tú quieres que seamos, personas obedientes a tu palabra. Y si en algún momento fallamos, Padre, porque somos humanos, danos la fortaleza para ponernos en pie nuevamente, reivindicarnos y salir en victoria a tu lado de cada una de las situaciones. Bendice al Morén en cada uno de sus trabajos, proyectos. Guíalo para que siga con ese entusiasmo y fortaleza, llevando día con día ese mensaje que transmites de su voz para con nosotros, y que así como Él en algún momento se levanten muchas personas más en cada una de las partes del mundo para llevar el mensaje a tantas personas que necesitan escuchar. Gracias, Padre, por este momento, y en tu nombre ponemos cada una de la vida de nosotros y todos los familiares. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Yeshua, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Baruch Hashem. Amén.
Que el Eterno les bendiga y les guarde. Entonces mañana vamos a estar a las 19:30 abriendo la sala para continuar con el estudio. Queremos también saludar a una visita. Tenemos Julio Franco, el Eterno le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos desde Bolivia y bueno, mañana vamos a abrir la sala para estudiar también esta para Shabbalak y el día jueves. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, bendiciones para todos.